Buenas noches, sean bienvenidos un miércoles más a Hosteltour Televisión. Hoy abordaremos uno de los asuntos que más preocupan en estos momentos a las empresas turísticas, tan cercano ya el verdadero comienzo de la temporada. Encontrar personal cualificado en los meses álgidos del verano es un problema creciente para hoteles y restaurantes, especialmente en Baleares y otras zonas marcadas por una fuerte estacionalidad. Hosteltour contará hoy en su tertulia con expertos en formación y en empleo en el ámbito turístico para conocer cómo pueden las empresas atraer talentos y, lo que es más difícil, conservarlos. También escucharemos la voz de los propios trabajadores a través de un representante sindical de la empresa y del Departamento también de Recursos Humanos de una cadena hotelera. Pero antes de introducirnos de lleno en este análisis, comenzamos como siempre con el repaso de la actualidad turística con Esther Mascaró. Buenas noches, Esther. ¿Se confirmaron finalmente las buenas expectativas para la Semana Santa? Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Pues así es, se confirmaron. Esta Semana Santa, a pesar del mal tiempo, atrajo a más visitantes que la del año pasado. Enseguida se lo contamos. A falta de los datos definitivos, desde el sector y las instituciones consideran que los resultados de esta Semana Santa se ajustan a las previsiones. A pesar de que el mal tiempo ha sido la tónica generalizada durante la semana de Pascua, parece que se han registrado incluso moderados crecimientos respecto a 2006. Hoteleros y agencias de viajes aseguran que en las zonas donde se esperaba mayor ocupación, como Playa de Palma o Magaluf, rondó el 80% previsto, mientras que el porcentaje general en Mallorca se mantuvo en el 60%. En Ibiza la ocupación se situó en el 80%, mientras que en Menorca llegó casi al 90% de las plazas hoteleras abiertas, que rondaron el 10% del total. Las cifras de Son Sant Joan hablan también de cierto crecimiento. Más de 700.000 pasajeros transitaron por el aeropuerto de Mallorca durante esta Semana Santa, con un incremento que supera el 5% respecto a 2006. El turismo náutico ha experimentado un notable crecimiento en las Baleares en los últimos años. Algunas empresas surgidas para potenciar este turismo en las islas han incorporado la navegación como una posibilidad más a las ofrecidas por hoteles, turoperadores y agencias. Se trata de un producto alternativo que funciona. En Baleares hay 500 embarcaciones legalizadas que operan dentro del segmento turístico náutico de calidad. Los anteriormente llamados charter náuticos son, según un estudio de Tour España, la tercera fuente de riqueza dentro de la industria turística. Hoy en día ya Baleares está en cabeza de lo que es el turismo náutico a nivel nacional, seguido de Cataluña y luego del Levante español. Podemos decir que unas 500 embarcaciones, hablando siempre de embarcaciones, lo diremos como legales o legalizadas, están operando aquí en Baleares y formamos toda una estructura de un turismo náutico de calidad. Se trata de un mercado en auge que algunas empresas nacidas en Mallorca han sabido incorporar como un producto de calidad a una oferta turística más amplia. Hoteles de 4 y 5 estrellas, turoperadores y agencias ofrecen la posibilidad de navegar a sus clientes, como puedan ofrecer spas o campos de golf, creando un paquete turístico náutico que antes no existía. La moratoria de construcción de nuevos puertos y amarres perjudicó a este sector, que ahora se ha recuperado con grandes expectativas de futuro. Se trata de un mercado no sometido a la temporada de verano y que mantiene a 40 empresas abiertas todo el año en Mallorca. En febrero, una sola de ellas tuvo un promedio de 100 clientes a la semana, lo que da una idea del potencial desestacionalizador de este producto. Sí, entendemos que sin herramientas que nos apoyen, y hablamos de herramientas a una legislación adecuada, pues sin las herramientas y obviando que no podemos tener en estos momentos un alquiler de lujo operando en nuestras islas o en el ámbito territorial español, pues son muy buenas las cifras que tenemos. Por lo tanto, el turismo náutico está en auge. La principal competencia que sufre el sector es la incursión en aguas de Baleares de embarcaciones provenientes del Levante español. El Ibatur ha destinado 1 millón de euros a promocionar las islas en Polonia.
Se trata de un mercado emergente con características muy similares al alemán y del que se reciben unos 25.000 visitantes cada año. El IBATUR reforzará también la promoción en los nuevos mercados apoyándose en la apertura de conexiones aéreas. Este es el caso de Austria o Portugal y especialmente de Suiza, que se ha convertido en el quinto mercado hacia Baleares con un incremento de más del 40% de visitantes en 2006. Y el comercio turístico ha decidido movilizarse de nuevo para pedir lo que considera su derecho a la venta de tabaco. Para el sector, este derecho se vio restringido con la entrada en vigor de la normativa estatal antitabaco a comienzos de 2006. La Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca, ACOTUR, ha convocado una concentración el próximo martes 17 de abril para protestar por la falta de respuesta del Gobierno central. El comercio turístico de Baleares ha solicitado al Ejecutivo que permita la venta de tabaco en estos locales mediante máquinas expendedoras, pero continúa sin saber si podrá prestar este servicio de cara a la próxima temporada. El Parlament Balear aprobó a finales de 2006 la creación de la figura del comercio turístico, para que éste pudiera solicitar la consiguiente autorización para la venta de tabaco. Una manifestación del apoyo que este empresariado ha recibido de los poderes públicos en Baleares, que continúa sin materializarse en la realidad. Barceló Corporación Empresarial recibió ayer de manos del Príncipe de Asturias el premio a la competitividad empresarial. Esta distinción se engloba dentro de los premios Príncipe Felipe a la excelencia empresarial que convoca el Ministerio de Turismo. El Grupo Barceló recibió el galardón en un acto celebrado en Madrid, donde fueron reconocidos especialmente los esfuerzos de varias empresas españolas por mejorar su capacidad competitiva fuera de nuestras fronteras y afrontar los retos de la globalización. Baleares luchará en el Festival de Cannes por traer a las islas alguna gran producción cinematográfica. Será la primera vez que el archipiélago esté representado en Cannes y será también el primer gran reto para el recién creado, la recién nacida Illes Balears Film Commission. El objetivo, captar alguna gran producción que llene hoteles, promocione las islas y pueda atraer turistas. La Illes Balears Film Commission tendrá en septiembre su primera prueba de fuego. Será la primera ocasión en que Baleares esté presente en el Festival Internacional de Cannes, la meca europea del cine, con el objetivo prioritario de captar el rodaje de alguna gran producción cinematográfica. El primer gran festival al que vamos a acudir es al Festival de Cannes. Por primera vez Baleares va a estar representada con un stand bajo el paraguas de Spain Film Commission, que es la Film Commission que agrupa a todas las Film Commissions de España, y ahí estaremos con guías, folletos, etcétera, representando a Baleares y vendiendo el territorio balear. El turismo cinematográfico es una opción que funciona en muchos destinos que han acogido el rodaje de grandes producciones. Nueva Zelanda incrementó en un 30% el número de turistas tras ser el escenario del Señor de los Anillos, y Entre Copas también incrementó en un 30% el turismo enológico en California. En España, Andalucía está explotando turísticamente los escenarios de Alatriste y Valencia ofrece ventajas fiscales a las productoras que elige la comunidad. Baleares no quiere quedarse atrás. Está demostrado que el 30% del coste total de una producción se queda en el territorio donde se ha rodado. Por un lado, el atraer rodajes audiovisuales, rodajes cinematográficos, TV movies, al territorio. Y por el otro lado, una vez consolidada la industria, una vez que las Baleares se conviertan en un destino cinematográfico, obviamente pueden atraer a otro tipo de turista, que es el que quiere visitar las localizaciones donde se rodaron esas películas. En la meca europea del cine, donde se reúnen 3.000 productores y 2.000 directores y realizadores, Baleares intentará convencer de que podría ser el escenario ideal. Climatología, comunicaciones, oferta hotelera y de servicios y unas instituciones dispuestas a colaborar son un buen principio. La Asociación de Bodegueros de Baleares ha editado el libro Mallorca, Isla del Vino, con la colaboración del Govern Balear. El objetivo es impulsar el enoturismo en la isla. La edición constará de 7.000 ejemplares en los que se ofrece información sobre 9 de las principales bodegas mallorquinas. Además, se publicarán 200.000 folletos para dar a conocer las recién creadas rutas del vino de Baleares. Este material promocional será repartido en diversas ferias turísticas, centros de agroturismo y en los hoteles con encanto de Mallorca. La Asociación de Bodegueros de Baleares destaca que el enoturista se caracteriza por un alto poder adquisitivo y una notable motivación cultural. Y de forma excepcional, también Hosteltour es hoy noticia. Nuestro diario digital sobrepasó el mes de marzo el 1.000.000 de páginas visitadas. El digital es enviado diariamente a 60.000 suscriptores y en marzo registró más de 400.000 visitas. Con más de 3,5 millones de visitantes en 2006, Hosteltour.com rompió en marzo la barrera del 1.000.000 de páginas visitadas, siendo el único diario digital del sector controlado por la OJD.
El diario lanzó precisamente en ese mes su edición de la tarde, El Vespertino, que ofrece un avance de las noticias que se publicarán al día siguiente. Además, una vez a la semana, 5.000 agencias de viajes alemanas reciben una versión en alemán. Y desde Fitur se publica diariamente también Hosteltour Latinoamérica, un área que cuenta con su propio portal y al que se puede acceder a través de los titulares que aparecen en la portada. Y hasta aquí lo que queríamos contarles en nuestro informativo de hoy, con esta pequeña pincelada sobre las cifras de nuestro propio diario digital. Así es, unas cifras que nos alegran y nos reafirman cada vez más en nuestro compromiso con el sector turístico, un compromiso en este caso laboral del que hablaremos en nuestra tertulia a continuación en unos minutos. Gracias, Esther, y hasta la semana que viene. Así es, hasta el miércoles con más noticias. Clase business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque. Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. Fantástico. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. La media de trabajadores activos en el sector de la restauración alcanzó en 2006 los 36.000 empleados en Baleares, rozando los 50.000 en los meses de verano. En hostelería la media es similar, aunque en julio y agosto hubo cerca de 60.000 trabajadores de alta en la comunidad. Es precisamente en esos meses cuando resulta más patente la carencia de personal cualificado, algo que influye en la calidad del trabajo prestado. Es un sector cada vez más concienciado de la importancia de ofrecer un buen servicio. El hecho de contar con personal adecuado para cada puesto puede resultar determinante para la imagen de la empresa, la fidelización del cliente y, por lo tanto, para la rentabilidad. Muchas son las preguntas que nos planteamos. ¿Cuáles son las estrategias más recomendables para retener a los mejores empleados? ¿Es imprescindible buscar fuera de las fronteras de la comunidad o, por el contrario, estamos exportando talentos? ¿Falta formación o falta imaginación? Con nuestros invitados de hoy trataremos de dar respuesta a estos y otros interrogantes claves para mantener la competitividad de las empresas. Nos acompaña esta noche Domènec Biosca, experto en temas turísticos. Buenas noches, señor Biosca. Muy buenas noches. Gracias por su presencia de nuevo en Hosteltour Televisión. También contamos con Ángel Sánchez. Buenas noches, señora Sánchez. Buenas noches. Secretaria General de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Xavier Martín, director de Turijobs. Buenas noches, señor Martín, bienvenido. Y también Ignacio Narvaiza, director de Recursos Humanos de MAC Hoteles. Buenas noches. Buenas noches, señor Narvaiza, y gracias también por su presencia esta noche en esta tertulia sobre el tema de formación más empleo realmente, más empleo en el sector turístico, en el que vamos a introducirnos con este vídeo que les hemos preparado. Durante el año 2006, la media de trabajadores de Baleares ocupados en la hostelería superó los 70.000. Los picos más altos se registraron en junio, julio y agosto, donde se rebasó la barrera de los 100.000 trabajadores. Sin duda, el sector turístico es el que mueve la actividad económica de Baleares, sea directa o indirectamente. Sin embargo, a veces los empresarios tienen dificultades para encontrar trabajadores que se adecúen al perfil que necesitan, un problema especialmente difícil en los puestos intermedios y directivos. Este dilema está directamente relacionado con la formación, a la que las empresas turísticas conceden cada vez mayor importancia, convencidas de que el factor humano es la clave en la opinión que se lleva el cliente. En la introducción habíamos planteado varias preguntas. Una de ellas, realmente no sé si puede ser la clave para el tema que nos ocupa esta noche, es si falta formación o falta imaginación, señor Biosca, cogido de un artículo escrito por usted precisamente, ¿no? Sí, falta formación, falta imaginación. Es un sector sin fronteras, un sector generoso.
es un sector a veces de paso, es un sector de oportunidades, es un sector donde no se pide un carnet profesional, es un sector joven en algunas profesiones y muy veteranos en otras, es un sector con ciertas incomodidades como la estacionalidad, todo el tema de los desplazados, la incorporación fundamental de los inmigrantes yo creo que nos ha hecho bien, y no se dignifica y no se prestigia los oficios en este sector, incluso desde los uniformes a los nombres de los oficios yo creo que había que hacer una vera revolución. La conciliación familiar ni hemos empezado, la formación porque es subvencionada, si no, no sé si se haría o no, y a veces me pregunto, si los clientes supiesen que no hacemos mantenimiento de la piscina, ¿se bañarían? Si los clientes supiesen que no se hace mantenimiento del ascensor, ¿subirían en él? Si no hiciésemos mantenimiento del jardín, ¿pasearían? Y si se enteraran que a veces, no todo el mundo, no hacemos mantenimiento de las personas. Y claro, hay gente con muchas ganas y mucho coraje y que va a contracorriente, pero en general es un sector, en este sentido, que creo que tiene que hacer una profunda reflexión y seguro que hoy la haremos, ¿no? Eso esperamos, señora Sánchez, desde la perspectiva del trabajador. No sé si está de acuerdo con lo que nos planteaba el señor Biosca. ¿Hay esa, digamos, política de preocupación por parte del empresario? Pues estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hace falta es dignificar el sector, porque hemos pasado de ser un sector, de una profesión muy digna, la cual los trabajadores hacían de ella su profesión a lo largo de su vida, a hacerla una profesión casi de paso. Los grandes profesionales que tiene el sector de la hostelería pues huyen de ese entramado que hace que no se dignifique lo que es el trabajo que se realiza en los hoteles. Hay que recordar que la hostelería balear es la industria principal que mueve la riqueza de las Islas Baleares. Nuestras fábricas, nuestra industria son los hoteles, las minas que hacen que se mueva ese carbón llamado turismo, lo mueven los trabajadores, y si los trabajadores no se les reconoce esa capacidad de trabajo con mejores condiciones laborales, lógicamente con mejores condiciones salariales y dignificando una y otra vez, lo vuelvo a repetir, su trabajo que realizan, entonces huirán lógicamente del sector. ¿Qué hace falta? Pues evidentemente mejorar las relaciones laborales, dar una formación de calidad. Permítanme que digan que falta formación de los trabajadores, pero también falta formación del empresariado. Ahí tenemos que estar todos juntos, todos tenemos que tener la formación precisa para que Baleares vuelva a ser el número 1 a nivel mundial de referencia turística. Señor Narváez, desde la perspectiva en este caso, del empresario, ¿no? Y esa realidad, el toque con la realidad del trabajador en la contratación. En cierto modo estoy de acuerdo, pero en cierto modo en desacuerdo con las dos exposiciones anteriores, ¿no? Porque si bien es verdad que falta algo de imaginación, también quiero decir que durante los últimos años, en cuanto a la formación, por ejemplo, se ha pasado de un tema cuantitativo a algo más cualitativo. Es decir, hubo un momento que se daba formación porque había que, digamos, gastarse todos los fondos que había en el Forcem, y para ello, bueno, pues había empresas que lanzaban formación, digamos, a chorro, ¿no? Sin estudiar a quién la dirigían, para qué, y de una forma muy monótona daban formación. Hoy creo que la cosa se mide mucho más y mucho mejor por parte de los empresarios, entre los que se encuentra mi empresa, ¿no? Entonces, realmente estamos buscando fórmulas muy novedosas tanto para formar como para reclutar personas, ¿no? De ahí que utilicemos ya herramientas, digamos, online, en ambos casos, formación y búsqueda y selección de personas. Por tanto, lo que pasa es que también hay que decir que de lo que eran hace 20 años unos turistas más elitistas, no viajaba todo el mundo, hemos pasado a un turismo mucho más masificado, menos personalizado, y ello dificulta también la oferta mucho más grande, dificulta también el hecho de seleccionar muchas más personas que hace 20 o 25 o 30 años, ¿no? Entonces, repito, estoy en cierto modo de acuerdo y en otro desacuerdo. Entraremos a profundizar un poco más en esa disyuntiva. Señor Martín, en este caso representa usted un sector pues bastante nuevo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con Internet, por mucho que hayamos evolucionado en los últimos años, el que, bueno, pues juntamos lo que es Internet, lo que es la búsqueda de trabajo especializada en este caso en el sector turístico.
Háblenos un poco de Turijobs y luego, pues, cuál es su visión respecto al tema que tenemos planteado aquí esta noche. Bueno, básicamente yo creo que el sector lo que nos otorga es la gran responsabilidad de ser un poco el nexo de unión entre la oferta y la demanda. Tenemos un poco esa gran suerte de estar un poco como vigías y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, y tenemos la suerte de saber qué es lo que se está demandando, qué es lo que se está ofertando. Pero bien, yo antes querría decir, ya se han apuntado algunas ideas interesantes, y especialmente lo que quiero comentar aquí ahora es que realmente creo que estamos en una nueva sociedad. La sociedad de hoy en día no es la misma que ha precedido, obviamente. Estamos en la sociedad del ocio, realmente, y eso se aplica tanto a los turistas que vienen a nosotros como a los propios trabajadores. La gente ya quiere trabajar y ya solicita otras cosas, no es como hace 30 años hacia atrás. Como dicen los anglosajones también, lo de las non-social hours, horas no sociales, justamente la gente busca más tiempo libre en lugar de quizás sueldo, prestaciones sociales. Hay una serie de puntos que quizás no se han tenido en cuenta hasta el momento bajo nuestro punto de vista, pero que se están haciendo esfuerzos reales para mejorarlo. Luego, como punto, como Turijobs, como nexo de unión, lo que vemos es que existe una problemática muy fuerte, que la demanda, especialmente de bases operativas, es enorme, y las dificultades, especialmente en breve, van a ser enormes para poder cubrirlo, porque nos encontramos con una sociedad que no acaba de estar interesada quizás, a pesar de que quizás le pueda gustar, lo que se le está ofertando no encaja con sus... Cuando habla de bases operativas, ¿se refiere a...? Bueno, básicamente cuando utilizo este término, que quizás no es el más indicativo, pero realmente lo que significa es, dentro de una escala de posiciones, significa la gente que está más en el front office, la gente que está más de cara con el público, posiciones de sala, posiciones, en este caso, por ejemplo, sería también cocina, recepción, posiciones que están mucho con el público, justamente, directamente trabajando con ellos. Sí, yo creo que es importante lo siguiente. Todos, empresarios, sindicatos, profesionales, venimos de un plácido y facilón mercado de demanda, donde cualquiera servía, porque fundamentalmente lo que se hacía era transporte de platos, transporte de papeles en general. Y excepto en algunos hoteles de un cierto nivel que había otro tipo de operaciones. Y estamos a toda velocidad metidos en un mercado de oferta súper competitivo, galopante, mediático y global, con nuevas tecnologías, con bajo costo, con todo incluido, donde los clientes con poliingresos y poliestrés y un hijo, no sé si para saber qué es o qué, pueden escoger. ¿Y qué pasa? Cuando la gente puede escoger, es más exigente, puede negociar mejores precios, y además se plantea el turismo como el negocio del ocio, como el negocio de la felicidad. ¿Y qué pasa? Que aquellos trabajadores que hacíamos formación pues para que la operativa la llevaran bien, incluidos directores, empresarios y toda la escala jerárquica, ahora resulta que trabajan en otro sector. No es agricultura, ni es pesca, ni es ganadería, ni es industria, ni servicios sociales. Es la sexta economía, que es la de la felicidad. Y entonces, claro, ya no sirve servir una bebida. Hay que hacer feliz al cliente. Es el negocio de las distracciones. Y eso es una revolución que a veces no se explica en las escuelas, a veces cuesta de entender, a veces no entendemos también que al trabajar él y ella la conciliación familiar es muy importante. ¿Y qué pasa? Que el empresario en un momento de mucha competencia se está jugando el patrimonio y los beneficios con las personas, porque al final las instalaciones se copian, las personas pueden hacer fotocopias, con lo cual invertir en las personas para reconvertirlos de trabajadores, transportistas con cariño, a vendedores de felicidad, a anfitriones, a gente que no quiere trabajar en departamentos, sino todo un equipo de anfitriones vendedores. Esa es una revolución que ha empezado ahora. Nos queda lo que nos queda. Hombre, sí. Ha sido tradición en Baleares, en Mallorca sobre todo, turistas que eran repetidores, y si eran repetidores aquí en un hotel que fuera de la Playa de Palma o de Calviá, de Santa Ponsa, era no solamente por la ubicación del hotel, sino también por el servicio, por la atención que recibía de los profesionales que estaba siendo atendido. Clientes que han estado viniendo a Mallorca durante, yo qué sé, 15, 20 años, de estar en estancia durante 2 o 3 meses. Eso se repercutía en la profesionalidad que tenían esos trabajadores.
por desgracia, los trabajadores no se sienten contentos trabajando en el sector de la hostelería. ¿Por qué? Pues por eso mismo, pues porque las condiciones laborales no son las mejores. Hay un problema muy grave aquí en esta isla, que es la estacionalidad que sufrimos. No se motiva que el trabajador quede fijo, porque al revés, las empresas lo que están haciendo es convirtiendo los hoteles de temporada, de hoteles de todo el año, en hoteles de temporada, con lo cual hace que el trabajador no se sienta a gusto trabajando en el sector de la hostelería. ¿Qué pasa? Que huye. Entonces, ¿qué utilizamos? Contratos eventuales, alta rotación, echamos manos de ese flujo del trabajador inmigrante, que también hace que ese trabajo sea un trabajo más precario, porque no tiene unas condiciones, por mucho que se diga en igual de condiciones, un trabajador de aquí, originario de la isla, que un trabajador que proviene de otro país, porque tiene una necesidad, y todo eso hace que sea un conflujo de condiciones que repercuta mucho en lo que es el servicio y la atención al cliente. Cuando nosotros tenemos necesidad de dar formación, la formación no es para que el trabajador se enriquezca, entre otras cosas, sino también para que se enriquezca la empresa, en el sentido de que lo que necesita la empresa es tener buenos profesionales para poder tener un mejor rendimiento y una mejor calidad, ¿no?, en ese servicio. Nosotros tenemos, pues, detectamos de que hay ese problema de que la gente, pues, no es feliz trabajando en la hostelería, por eso, porque no es posible conciliar la vida laboral con la familiar, los salarios son infinitamente bajos, no tenemos garantizado un empleo estable, y eso hace que todo ese conjunto de situaciones repercute negativamente en el trabajo. Es tan complejo dirigir un negocio donde las entradas no son fijas y además son temporales, y cuando los gastos sí que son fijos. Entonces, es tan complejo este cuadre que por eso creo, y en el artículo ponía que nos falta mucha imaginación, a todos, a los sindicatos, empresarios, profesionales, porque con los conceptos de fijo por un lado y flexibilidad por otro en las entradas, este cuadre contable es muy difícil. Yo creo que tenemos que renovar todos los conceptos y buscar fórmulas, porque sí que hay gente que le interesa trabajar en la hostelería, porque hay gente que quiere trabajar una temporada, hay gente que es un sector con poca exigencia y puede estar de paso, es una puerta a autoempleo, a formarse como empresario, es decir, hay gente que practica idiomas, es decir, que hay un colectivo que le interesa, hay otro que no. Entonces, lo que tenemos que hacerlo es que sea atractivo para el que sí quiere, y obviamente aquí hay que empezar a desmitificar la formación en origen, la contratación en origen, porque podemos hacer un favor fantástico a gente de otros países que vienen, trabajan 6 meses y se vuelven a su país, pero con lo que ganan aquí viven sensacional, y además les damos posibilidad quizá de quedarse, de conciliar la vida familiar, de traer a la familia, y nos vamos a ciertos países hispanoamericanos y la gastronomía son de los gallegos, o le llaman gallegos a todos los españoles, pero que fueron como inmigrantes. Que yo en este sentido tengo una visión más positiva, pero creo que todos tenemos que ser autocríticos para decir, es un sector flexible, y tiene que ser flexible en entradas y salidas, y a partir de ahí empecemos a ver cómo la imaginación nos da soluciones. Señor Naveza, antes de su intervención, el panorama que pintaba la señora Sánchez como mínimo es complicado para el departamento que maneja usted, ¿no? Recursos humanos, tener que conciliar todas esas demandas con las dificultades que plantea esa estacionalidad. Por eso decía que efectivamente faltará algo de imaginación, pero le echamos mucha imaginación también, ¿no? Porque si no, no completaríamos las plantillas y sería un auténtico caos, ¿no? Es verdad que cada vez tenemos que recurrir a nuevas fórmulas, a nuevos mercados laborales, para engatusar de alguna manera a personas que quieran trabajar en el sector. Y también es cierto que hay mucha rotación o pérdida de estas personas, precisamente por el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no? Es un sector, digamos, duro. Ha habido fugas masivas a sectores como construcción, que teóricamente es más duro que la hostelería, pero es teórico. El esfuerzo es físico y no tanto el sacrificio de tiempo. Y los viernes a las 5 se van a casa. Exacto. Entonces, y están bien remunerados, etcétera, etcétera. Entonces ha habido, repito, fugas masivas, incluso a niveles de jefes de departamentos que se han marchado a la construcción para trabajar todo el año, de lunes a viernes, en fin. Por eso digo que en cierto modo le echamos muchísimo. Por ejemplo, nosotros este año estamos haciendo acciones para atraer personas de otros países. Acciones hilvanadas, de forma que ya vengan con su contrato, su alojamiento,
pocas palabras, estamos ahí intentando pues profesionalizar un poco más y que estas personas pues luego puedan volver cada año, un poco lo que pasaba antes con personas de la península, pues hacerlo con personas extranjeras, ¿no? ¿Por qué no hacemos que las personas de aquí puedan quedarse en Baleares y trabajadores autóctonos? Yo no creo que de aquí se vayan fuera a ningún sitio a trabajar, No, simplemente evitan el sector, porque es un sector duro. Claro que es un sector duro, pero y todos los sectores son duros, en el sentido, yo puedo ser enfermera, puedo ser azafata, o puedo ser... Tienen rotación de fines de semana. Es decir, este sector, el día que se plantee dos cambios, solo dos, en lugar de recursos humanos, humanos con recursos. Es decir, empecemos a pensar que las personas tienen recursos que si los estiramos y los cuidamos, algunos, cuidado, también hay gente que no hay por dónde cogerla, no vamos a hacer santos a los que no son, pero otros sí. Y el segundo, tenemos que empezar a pensar que los bomberos, la policía municipal, las azafatas, los pilotos, no se quejan de trabajar sábado y domingo, porque rotan los sábados y domingos, no trabajan todos. Y hay experiencias en Londres, dirigido por un español, un hotel y en otros países, que hay unos equipos que pueden ser de estudiantes, no toda la plantilla, que complementan cientos para que la gente pueda trabajar pues de cada 2 uno o uno sí uno no, quizá no durante el mes de agosto, pero sí durante otros meses. Porque si no, con que hay tanta tentación en otros sectores, pues se va a lo más cómodo. Sí, lo que dice, que aquí hay un problema añadido, y es que aquí hay un tema de antigüedad, derechos adquiridos, etcétera, que hace que la persona, a medida que adquiere antigüedad, pretenda librar el sábado y el domingo. Eso lo quiero hablar luego con ella. Le tengo 4 o 5 sugerencias para que los sindicatos aterricéis al mundo real, porque es muy complejo. Pero eso luego. Yo creo que justamente es que estamos apuntando ya a algunos puntos interesantes, y estamos hablando de flexibilidad como un punto bastante importante, y flexibilidad justamente en la oferta y en la demanda. Yo creo que en los dos puntos tiene que existir. El ejemplo de Inglaterra, si uno viaja a Inglaterra, yo creo que ahí ha ocurrido algo que espero que algunas cosas se deberían copiar, otras seguramente no. Pero existe una gran flexibilidad en cuanto a la posibilidad de trabajar en establecimientos hoteleros, en cuanto a horarios, por ejemplo, en cuanto a recibir gente de otros países, en cuanto a ¿por qué no?, un contrato de 3 meses, facilidades para jóvenes. Es un concepto diferente. El que creo que desde ese país se ha ofertado. Seguramente tiene otros problemas, eso es otro tema. Entonces yo creo que desde aquí deberíamos hacer un esfuerzo para tanto el mundo empresarial, hacer un cambio quizás de chip, si le podría llamar, e incluso también desde el mundo de los profesionales, pues también un cambio de mentalidad también se pediría. En la empresa que representa usted, una de las ventajas que me imagino que deben tener, no lo sé, hablo ahora del desconocimiento, todo lo que es herramienta informática en este caso, pues tiene la facilidad pues, de segmentar, de conocer a fondo. Si tuviéramos que trazar un perfil tanto de lo que se busca como de lo que se ofrece en el sector hotelero, hostelero, turístico, y los puestos de más fácil, digamos, consecución de trabajo y los más complicados, ¿cuáles serían? Bien, nosotros somos, Turismos. Y el perfil del trabajador también. Son muchos datos. Sí. Turismos.com es un portal de empleo especializado en el sector del turismo, con lo cual ella abarca todo tipo de empresas del sector turístico, desde cadenas hoteleras a turoperadores, compañías aéreas, todo tipo de empresas. Si bien es cierto que donde mayor oferta tenemos es en cadenas hoteleras, pero estamos hablando de un 42%. De las empresas que tenemos son cadenas hoteleras y donde más... Cuando habla de empresas, dices empresas que están buscando trabajadores a través de la página. Efectivamente, empresas que están buscando, que están ofertando, el 42% de las empresas son cadenas hoteleras. Y la oferta que están generando pues es casi un 60%, es decir, casi el 60% de las ofertas de empleo provienen de ese 40%. Bien, ¿qué es lo que están buscando estas empresas? Básicamente, donde a nadie se le escapa, donde hay más rotación, son posiciones como sala, cocina, que antes apuntamos, recepción, a lo que yo estaba apuntando como bases operativas. Ahí es donde las empresas tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque justamente son las posiciones que seguramente tienen más dureza de la que estábamos apuntando, ¿no? Justamente, una recepción que es un famoso correturnos, que tiene que una semana estar por mañana, otra por tarde, bastante complicado para conciliar seguramente una vida personal, ¿no? En cuanto a la demanda, ¿qué perfil tenemos? Un tema muy interesante. Nosotros, en nuestra web, tenemos un 58% de mujeres
Es un sector con muchísimas mujeres también, es un punto a tener en cuenta también. Permisos por maternidades, facilidades para el tema de tener hijos, es otro tema que dejo encima de la mesa, también creo que interesante. Diplomado o diplomada es el perfil. También detectamos que el nivel de inglés que tienen nuestros profesionales no es el adecuado, es un nivel bastante bajo, de idiomas en general. Son algunos puntos que hemos detectado del perfil que estamos... ¿Y en cuanto a la edad? ¿Por ser una herramienta de Internet limita también la búsqueda del trabajo? Seguro. Por parte de gente, digamos, lo que hablábamos de los trabajadores más maduros, por llamarlo de alguna forma. Seguro que limitamos tanto especialmente por arriba, aunque creo que por edad, en la parte de edad más alta, no estamos llegando a sorpresas, porque creo que la gente de mayor edad se está dando cuenta que Internet ya es una necesidad como herramienta de búsqueda de empleo, y se dan cuenta que ahí es donde están las ofertas de empleo también. Y si no lo buscan los hijos. Sí, eso es verdad, porque sí que tenemos muchísimos casos de gente, hijos que buscan para la madre. Mi madre es camarera de pisos, a ver si nos puedes echar una mano. Y nuestro equipo está haciendo esa labor de formación. También quiero apuntar, porque estamos realmente explicando cómo funciona la herramienta, cómo va Internet, cómo se tiene que hacer un email donde le llegarán esas ofertas de empleo. Es una labor importante de formación, pero que bueno, poco a poco vamos limando esas dificultades para llegar a ese grupo. Como también hay dificultades, para llegar a grupos de recién llegados a nuestro país, de inmigrantes, a perfiles con poder adquisitivo inferior que no tienen acceso a Internet. Tenemos que recordar que nosotros nos limitamos, estamos dentro de Internet, con lo cual eso ya por sí es un límite de alguna forma, ¿no? Así que somos conscientes de esas limitaciones. Señor Arbaiza, no sé si este panorama coincide con el panorama real, ¿no? El de la contratación en el... Es así, de hecho nosotros somos usuarios de herramientas de este tipo y efectivamente es tal como comentaba Xavier. ¿A quién nos dirigimos y tal? Porque sabemos que hay determinados segmentos que aún no entran a formar parte de esas bases de currículums o de datos, como por ejemplo camareras de pisos y tal. Es dificultoso buscarlas a través de estas herramientas. Sin embargo, hay otras que es fantástico utilizar estas herramientas y la respuesta es muy buena, ¿no? O sea, hay segmentación también a la hora de la búsqueda del trabajador, ¿no? Igual que imagino que por la parte directiva tampoco son las herramientas las mismas. No, hombre, se puede utilizar hasta cierto nivel, ¿no? Pero realmente para la búsqueda de directivos de alto nivel se utilizan otro tipo de canales, ¿no? Y lo que sí venimos viendo nosotros es que es una cosa, digamos, que no merma a las otras fuentes o a las otras vías. Es decir, necesitamos seguir utilizando las otras vías, porque cada vez es más difícil encontrar personas, ¿no? Entonces, al final no es que estemos, digamos, volcándonos hacia una y dejando de lado otras, sino al revés, tenemos que abrir el abanico para encontrar en todos sitios o buscar en todos sitios, acertando según lo que buscas en cada lugar, ¿no? Señora Sánchez, ¿y esa realidad enfocada ahora a la parte del trabajador? Sonríe, no sé si eso es bueno o es malo, pero... El problema es que, vuelvo a repetir, ¿no? La realidad es muy diferente a lo que nosotros nos gustaría, lo que estamos nosotros aquí debatiendo y tratando. Claro que me gustaría a mí de que la formación de los trabajadores fuera la más cualificada, que todos los trabajadores desde botones hasta el director tuviera un carné profesional como puede existir en otras profesiones. Ahora con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales pues se está intentando, ¿no?, de que se reconozca pues no solamente la formación mediante la formación reglada, sino también por la formación ocupacional o la experiencia demostrada, ¿no?, que pueda haber otras vías, otras alternativas para que los trabajadores pues puedan acreditar la formación que han recibido a lo largo de su vida laboral, ¿no? El problema es que necesitamos que los trabajadores se sientan a gusto trabajando en la hostelería. ¿Vale la pena trabajar en el sector? Yo creo que sí, que vale la pena, pero con unas buenas condiciones de trabajo. Lo que no puede ser es que, si antes recordamos hace unos años, pues solamente en un rango de un comedor de clientes, en un solo rango, a lo mejor había 6 o 7 trabajadores, pasando por el jefe de sector, un camarero, 2 ayudantes, un pasavinos y no recuerdo qué más, en un solo rango. Ahora a lo mejor hay el maître
un segundo en el mejor de los casos y un ayudante que hace de camarero, de recoge vasos y de no sé qué. Entonces, ¿qué ha pasado? Se reducen las plantillas. Pero ¿es el motivo o es la consecuencia, señor Narváez? Que si no serían sostenibles esas plantillas. Evidentemente de antes, no sería sostenible, pero hace 30 años los hoteles tenían a lo mejor las mismas habitaciones que ahora mismo en el 2007 y las plantillas son seguramente 2 o 3 veces más cortas. Nosotros nos damos cuenta sobre todo en un detalle, no en los números estadísticos de la Seguridad Social. Un detalle, por la parte que a mí me toca, de procesos electorales. Por poner un ejemplo, ¿cómo se cuantifica que una empresa pueda tener representación de los trabajadores? En función del número de la plantilla. Pues antes una plantilla podía tener un comité, por decir una manera, o sea, un comité de empresa que pudiera representar el enlace entre el empresario y el sindicato y demás, por el número de trabajadores. Cada vez que estamos haciendo procesos electorales, este año va a haber elecciones sindicales y es una dinámica, ¿no? Nos encontramos que antes donde había un comité de 9, ahora son 5. ¿Eso qué significa? Que antes una empresa era de 100 trabajadores, ahora son de 50. ¿Eso qué ha pasado? Pues que en 4 años ha bajado la plantilla. A mí me da igual que el comité sea de más o de menos, sino lo que no me da igual es que la plantilla ha bajado. Las habitaciones no, los espacios no, pero sí baja el número de trabajadores. ¿Eso qué significa? Altos ritmos de trabajo, muchísima rotación, problemas a la hora, pues lo que estamos hablando y repetimos una y otra vez, problemas para conciliar la vida laboral y familiar. Eso repercute sobre todo en las mujeres. Hablamos del empleo femenino, es un sector muy feminizado, no solamente en la hostelería, siempre hablamos de hoteles, pero también en la restauración, porque forma todo parte de un entramado. La mujer normalmente, aunque haya ahora pues la ley de igualdad y haya pues una especie de sensibilidad, ¿no? Pues para que hombres y mujeres pues tengamos las mismas condiciones, al fin y al cabo la sociedad hace que todo lo que es la responsabilidad familiar, la atención de nuestros hijos, la atención también de nuestros mayores recaiga sobre la figura de la mujer. Eso hace que la mujer pues tenga que ser la que se sacrifique a la hora de tener trabajos pues de menos condiciones a la hora pues las reducciones de jornada o tener que solicitar excedencias. Una cosa que hemos detectado sobre todo era trabajadoras que formaban parte de los departamentos de comedor, tuvieron que acceder a los departamentos de piso por el tema del horario. Trabajadoras profesionales que estaban en los departamentos de comedor, que atendían al cliente, que tenían idiomas, que tenían una experiencia en ese departamento, una atención muy directa al cliente, tienen que pasar a otro departamento por un tema de horario, porque en el departamento de comedor normalmente tienes el turno partido, a no ser que hagas hasta los 3 turnos y todo, y en el departamento de piso lo único bueno que tiene para mí es que empiezas a una hora y te vas a la otra y ya está. El señor Baiza decía que no sería sostenible aquellas plantillas por costes porque salariales. Sí, primero porque los costes salariales, digamos, se han actualizado, los salarios se han actualizado, y segunda porque los precios que cobramos no son proporcionales a los que se cobraban en aquellas épocas, ¿no? Por suerte o por desgracia, más bien por suerte, hemos, digamos, expandido mucho el sector, tenemos muchos más visitantes, pero claro, el precio que pagan no es el mismo que antes. Por tanto, el mercado es justiciero y estamos en un momento de precios de subasta, desgraciadamente. Creo que hay cosas que se han hecho mal y estamos pagando la penitencia, y en consecuencia hay que intentar cuadrar las cuentas. Y obviamente algunas de las consecuencias son estas. Puedo hacerle 4 contra 4. Por ejemplo, yo en la mano izquierda tengo a los humanos con recursos, me dedico a que los humanos triunfen en la vida profesional, y en la derecha tengo a los empresarios, o al revés, me da igual, para conciliar estos intereses. Y no convierto a veces mi sueño en realidad, sino hacer posible que la realidad sea mejor. Por ejemplo, en un mercado tan flexible como este, ¿qué es más importante? ¿Defender la antigüedad, los derechos adquiridos, poner dificultades a veces a la polivalencia, poner dificultades a la movilidad entre departamentos, o apoyar la formación, vigilar las condiciones de alojamiento de los desplazados, trabajar por la conciliación familiar y por retribuciones fijas y variables? Porque unas a veces frenan las otras, y el mercado de flexible necesita polivalencia, movilidad dentro de la propia empresa, no digo de aquí a China, entre la propia empresa, necesita que los derechos adquiridos vayan en consonancia con la eficiencia, no solo con el historial, y que la antigüedad
pues no sea una carga, nos guste o no nos guste, igual a mí no me gusta, pero es que el mercado, insisto, económicamente es justiciero. En cambio, a mí me gustaría una implicación mayor en la formación, en el alojamiento, en la conciliación familiar y un apoyo en retribuciones fijas y variables, porque hoy todos a vender, o vendemos todos. Cuando preguntas quién te paga el sueldo ya no son los clientes, pero con lo que pagan los clientes pocos sueldos pagarían. Hoy los sueldos los pagan las ventas. Y esa reconversión mental, yo creo que nos tenemos que sentar todos con imaginación, cambiar ciertas cosas y presionar en otras. Si ponemos que ahora, por ejemplo, pues prolifera el todo incluido, porque antes un trabajador en un departamento en concreto puede hacer que la venta de ese departamento, estoy hablando por ejemplo de un camarero o un jefe de sala que pueda motivar a un cliente para que consuma, para que gaste, pues para que sea rentable su estancia en el hotel. Si ahora resulta que entre que hay un todo incluido y el turista... Es minoritario el todo incluido. Bueno, pero no se motiva al trabajador para que pueda incentivarse pues con una retribución variable, pues podríamos tener, por ejemplo, también unas condiciones de poder saber si la empresa tiene unos beneficios, que estos beneficios repercutiera alguna parte en el salario de los trabajadores, no solamente en el salario fijo, sino también un plus, pero para ello hay que incentivar y motivar al trabajador para que pueda realizarse dentro de ese... Pero el trabajador se implica hasta ese punto, porque aquí hemos tenido tertulias, no tanto en esta ocasión, queríamos que fuera más, como hemos dicho al principio, de empleo que de formación, pero hemos tenido tertulias de formación y realmente la conclusión era que era más una iniciativa del empresario que por interés propio del trabajador. Si no hay interés en la formación, ¿por qué sí va a haber interés a lo mejor en una implicación directa en el beneficio de la empresa? No sé, y vuelvo otra vez a la opinión de la empresa en este caso. ¿Hay una implicación? ¿Y el trabajador que tiene esa implicación tiene una recompensa? ¿Tiene una forma, digamos, de promoción, quizás no solo económica, sino dentro de la propia empresa? Yo creo que sí, que todo trabajador que realmente se vuelque con una empresa, tarde o temprano, por la vía que sea, por la vía de formación o por la vía de cualquier esfuerzo, tarde o temprano tiene su recompensa, ¿no? Porque desde los mandos intermedios hasta los directivos lo ven y al final, pues, tiene su recompensa, ¿no? En promociones o en lo que sea. Y implicación yo diría que hay a medias, ¿no? Porque no realmente... es un sector, digamos, en la sociedad y sobre todo en la mallorquina en los últimos años se ha constatado pues que el turismo no está especialmente bien visto. De hecho, hay campañas para mejorarlo, pero en el sector laboral me imagino que ocurre lo mismo. Sí, aparte cuando das formación hay personas que si es su día libre no pueden venir porque no quieren venir o si no es su horario no vienen. Entonces, claro, tendrías que hacer una amalgama de cursos que tampoco sería sostenible, ¿no? Para captar todos los días, todos los horarios, al final tú tienes que hacer unas acciones un poco, entonces acabas comprándoles el tiempo libre, devolviéndoselo, en fin, haciendo un poco artimañas y echándole un poco de imaginación para poder dar esta formación. Perdón, sí, ¿sabéis? Yo creo que es que todos tenemos que hacer una campaña del boca a oreja para que todo el mundo entienda, directivos, mandos y trabajadores, que su patrimonio no es el contrato de trabajo, es su formación. Mientras la gente se crea que el patrimonio es el contrato de trabajo en un mercado de oferta como el que estamos engañando y se están engañando. El patrimonio de las personas es la formación. Lo único que te hace libre es la formación, porque te convierte de empleado en empleable. Cuando un trabajador me dice que en su día libre no quiere aprovechar una oportunidad única, le digo, estás malbaratando tu patrimonio y yo no te doy seguridad. Tú te la darás con tu formación. Y es importante, los sindicatos, los empresarios, aunque sea contracorriente, expliquemos estas cosas. Y si os digo una cosa, yo llevo 41 años en este sector solamente y con 20 libros publicados. El cambio desde que hay mercado de oferta y se sufre es brutal. Ahora la gente en general se quiere formar, cada vez la gente entiende más que es su herramienta, cada vez los empresarios están volcando más. Ahora es un buen momento para ser críticos y mejorar para que el empleo pues sea lo más cómodo y compense a todos, ¿no? Señor Martín, ¿es así? O sea, en el mercado de la oferta hay realmente ese interés y ya enlazando con la pregunta anterior, ¿lo valora el trabajador, el que busca el puesto de trabajo, otras cosas que no son solamente la remuneración económica, sino otras posibilidades y posibilidades también de promoción interior? Exacto, otras posibilidades, pero no exclusivamente la formación. Y ahí vuelvo a enlazar. Yo creo que
realmente tenemos que entender que las personas, los profesionales de hoy en día ya no es la misma persona. A uno le puede interesar realmente la formación, uno puede tener un interés concreto por hacer carrera en este sector, pero ¿por qué no contar también con intereses puntuales? ¿Y por qué no flexibilizar? ¿Y por qué no es posible entender cuál es la motivación? A lo mejor eso no es práctico, hay que hacer los números seguramente, ¿no? Entender cuál es la motivación de cada uno de nuestros trabajadores. A lo mejor tenemos un trabajador que su motivación realmente tiene una vertiente comercial muy buena, y si podemos hacer ese fijo más variable, o podemos otra persona que realmente quiere hacer carrera y realmente lo que personalmente para hacerla feliz, lo que le interesa, lo que le valora es ver un futuro de posibilidades laborales. Otra persona que es una mujer con hijos que realmente lo que le interesa es tener un buen horario. ¿Por qué no tener esa? ¿Es posible? Pregunto. Esa variedad de posibilidades. Señor Narváez, pero eso se podría trasladar a la empresa, es decir, quizás no por nada, sino porque realmente si hay un mercado interior de trabajadores, interior me refiero, pues sí puede ser balear, mallorquín, cuando menos, trasladar esos intereses por parte de los trabajadores a la oferta de trabajo, en lugar de tener que ir fuera de Baleares, formar fuera de Baleares, fuera de España y probablemente fuera de Europa también, ¿no? Formar trabajadores nuevos y enseñarles. Sinceramente creo que si estamos recurriendo fuera es porque dentro no encontramos. Eso no es eso que se plantea. Es decir, no es por un tema de falta de iniciativa, ni falta de cariño, ni mucho menos por falta de darles medios. No, simplemente hay otros sectores que pueden con nosotros por diversos motivos. Y digamos el mercado mallorquín tal cual yo lo conozco hoy no existe. ¿Cuántos empleados mallorquines? No sé decirte un porcentaje, pero el porcentaje sería bajo, te podría decir 15. Yo creo que una cosa no tiene, una cosa no puede ir con la otra, justamente, el de ser flexibles en cuanto a buscar las motivaciones de nuestros empleados. Pues que lo que tenemos que seguro que hacer es potenciar la movilidad geográfica y entender que la empresa de Palma, con el 100% de empleados de Palma, seguramente cada vez va a ser menos posible que exista. Pero la movilidad geográfica en una empresa, por ejemplo, con el caso de Mac Hoteles, solamente hoteles en... Es voluntaria, es decir, la movilidad geográfica realmente hoy en día es voluntaria. Pero ¿por qué no reclutar también exactamente, ¿no? Gente de la península que tenga intereses en venir hacia aquí, o puntuales en temporada de verano, gente súper válida en países de Europa del Este, por ejemplo, en escuelas de hostelería que les interese venir aquí? Es decir, yo lo que quiero hacer... No me cabe en la cabeza que se puede decir que no se encuentran trabajadores para el sector de la hostelería aquí en las Islas Baleares. ¿Para trabajar en hoteles de aquí? No me cabe en la cabeza, no. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Ignacio de que no encuentran, pero hay que hacer el análisis y la reflexión de por qué no se encuentran, por qué los trabajadores mallorquines o baleares no quieren trabajar en el sector de la hostelería. No solamente, me imagino que de mandos intermedios, estamos hablando de personal base, mandos intermedios, de mantenimiento. De hecho, hay una solicitud para agilizar todos los trámites por parte de algunos países, ¿no? Para la emisión de trabajadores que vengan ya con el contrato de trabajo, sí. Y hay una serie de trámites. Pero lo que a mí me gustaría es que, vamos a ver, no encontramos trabajadores autóctonos para trabajar en nuestras empresas. Tenemos que echar mano, por desgracia o por suerte, de trabajadores extranjeros de otros países latinoamericanos o de países del este para que trabajen en la hostelería balear. ¿Va a pasar dentro de 10 años que estos trabajadores también van a huir a otros sectores porque están a disgusto trabajando en la hostelería, porque les está ocurriendo exactamente lo mismo que les está pasando a estos trabajadores? Es que ya se ha dado un caso aquí de huida de trabajadores hacia la península porque han emergido, hoteles en zonas donde antes no había hoteles, ¿no? Y han regresado de ciudad que no tienen estacionalidad. Y han regresado un poco a sus orígenes, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de toda la zona de Andalucía, ¿no? Sí, por ejemplo, por decir un ejemplo. Sí. Entonces, con los inmigrantes, pues probablemente nos pase igual. Si en sus países emerge el turismo, probablemente vuelvan a sus países. No, lo que quiero decir que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas y hacer que trabajar en la hostelería pues sea positivo para todos. Entonces, lo único que tenemos que buscar es mecanismo con la formación. Esa formación es importantísimo para que el trabajador se sienta satisfecho con el que trabajó. Pero la formación va a revertir en una satisfacción del trabajador. Yo creo que es más una satisfacción, digamos, personal que en cuanto a, ya no digo remuneración económica, sino a cualquier otro tipo de satisfacción. Yo tengo
tengo que recibir una formación para tener mejor cualificación profesional, y eso, lógicamente, el trabajador va a exigir que esa formación y esa cualificación profesional repercute en mejores condiciones laborales, salariales, lógicamente, de estabilidad en el empleo, de que no te condicione de que voy a ser un profesional del sector y solamente voy a trabajar 2 o 3 meses o 6 meses al año, porque los otros 6 meses ¿dónde voy? Porque al fin y al Pero eso cabo, también es una realidad, pues... Que no sí, hay eso es otra, ¿no? Desde la temporalidad otro debate se lucha contra ella, poco a poco se consigue, pero a nivel laboral se es... consigue, yo no lo tengo tan claro. No, yo creo que, a ver, la gente al final quiere conciliar sus intereses, y mientras no ha tenido opción, ha trabajado en lo más próximo, que era la hostelería, restauración y tal. En el momento que ha encontrado otras opciones que le duran todo el año, excepto aquellos que les interesa puntualmente, como bien decías, pues han cambiado de sector. Y seguirán cambiando de sector hasta que encuentren aquel, no que le hace feliz solo a nivel personal, que estoy de acuerdo, sino que le da más utilidades. Pero eso no quiere decir que se vaya porque el sector está apestado, sino porque tiene unas características que son distintas a las otras, como que él tiene un turno de noche y puede trabajar al final de día y la noche no le gustaba. Eso es fantástico. Yo no sé si queda mucho tiempo o no, pero que 3 minutos. 3 minutos. Lanzaros una idea. Mirad, todo lo que sea trabajos manufactureros, trabajo con las manos, los iremos perdiendo casi todos, hasta que los otros países respeten los derechos, igualen derechos laborales, y también los irán perdiendo. Lo único que no se puede deslocalizar es el territorio. Y estamos en una tierra que, por suerte, la locomotora económica es el territorio. No se lo pueden quitar de las manos. Reflexionemos para hacerlo bien, hacerlo mejor. Dejemos de ser dogmáticos, perdamos ciertos derechos para poder tener para ser empleables, porque quizá con ciertos derechos seremos empleados, pero no seremos empleables. Que los empresarios entiendan que se la juegan con los trabajadores y que si son únicos y distintos, amables y vendedores, y lo recompensan con variables, va a tener clientes más repetitivos. Este es mi mensaje un poco en este sentido. Pues yo sí, para terminar, les voy a pedir precisamente eso al resto de los invitados de esta noche. ¿Cuál sería ese mensaje para intentar, pues, conciliar, ¿no?, la demanda con la oferta, con tanto interés que hay, tanto por una parte como por otra, realmente, ¿no? Es paradójico, pero es así, señor Martín, desde la perspectiva del conocimiento del que busca trabajo, ¿cuál sería? Yo creo que nos estamos jugando de alguna forma. Antes apuntábamos que este negocio turístico funciona muy bien en los últimos años, pero que justamente nos encontramos en un momento ahora mismo en el cual cada vez todo el mundo se hace más voz de esta problemática que tenemos con el tema personal. El turismo se basa en las personas, y eso nos tiene que quedar muy claro, y justamente nos están surgiendo muchos competidores. Nos está yendo muy bien, pero nos están surgiendo muchos competidores. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, entendemos que hay un desajuste entre oferta y demanda. Es lo que nos estamos dando cuenta. Lo único que nos queda pedir es sentarse o trabajar porque ese desajuste sea mínimo posible. Hemos apuntado algunas ideas aquí. Señor Baiza. Yo creo que, digamos, lanzando un ordago sería decir que realmente el mundo del turismo todavía está en una explosión brutal. De hecho, cada mercado emergente se llena de turistas, y entonces creo que al final pues está globalizando, y no tengo ese temor de que aquí se vaya a quedar sin turistas porque se vayan a Turquía, ¿no? Al revés, creo que hay turistas para todo el mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y eso es un poco la esperanza que tenemos los que trabajamos en esto, ¿no? Es decir, bueno, es un sector realmente emergente y que al final va a dar tanta ocupación, pues que tarde o temprano, pues las personas, digamos, se van a dirigir a él porque será una gran fuente de darles oportunidades, ¿no? Y señora Sánchez, para terminar. Pues vuelvo a repetir, dignificar el sector, dignificar la profesión. Yo creo que la hostelería balear pues tiene unos trabajadores que no se los merece, porque si bien es cierto de que hay, bueno, grandísimas empresas que han nacido aquí en Baleares, que se han expandido hacia el mundo, es gracias también al esfuerzo de los trabajadores de aquí de la tierra, y yo creo que estos trabajadores se merecen, evidentemente, pues que su profesión y su trabajo sea digno. Más reconocido. Bueno, pues estamos a principio de temporada, ya veremos qué podemos decir de esto a final, ¿no? Gracias por su participación aquí esta noche, gracias también a ustedes por su atención, con la que esperamos contar, lógicamente, la próxima semana aquí, como siempre, en Hostel Tour Televisión. Si hasta entonces quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra página web, hosteltour.com, donde todos los días encontrarán toda la información
del sector turístico. Así pues, gracias a ustedes también y hasta la semana que viene.